Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Luis Luker y gracias a Dios estamos aquí en una lección más del curso de Fundamentos para formar discípulos y servidores. En esta oportunidad, la lección, o mejor dicho, la lección de hoy, la lección que vamos a ver hoy se llama Seguridad o Sabotaje. Seguridad o sabotaje. Este curso, mis hermanos, es bastante importante para todos aquellos. Esto les sirve a ustedes que sean pastores que estén iniciando en el ministerio, sean líderes que estén apoyando a sus pastores, estén en liderazgo con discípulos, etcétera, etcétera. Este curso nos ayuda a todos nosotros para poder aprender también de cosas prácticas y de cosas que nosotros necesitamos saber para poder formar discípulos y servidores y también para nosotros, para formarnos y aprender cosas. Esto no es solamente para yo ponerme en una posición de liderazgo, no. Esto nos sirve a todos para nuestra vida en todo, en lo general. Entonces, para dar inicio, como les dije, la lección de hoy se llama Seguridad o Sabotaje. Esta lección es muy interesante porque hoy voy a mencionar varias cosas que se dan mucho también en las congregaciones. Pero bueno, como dije, lección 9, Seguridad o Sabotaje. Y en Proverbios 29:12 nos habla de cómo la inseguridad emocional impide un liderazgo efectivo. Y este tema, mis hermanos, eh, es común, es sumamente común en todos los niveles, en todos los ámbitos. La inseguridad, en todos los ámbitos es la inseguridad emocional del líder. Vean lo que dice Proverbios 29:12. Dice de la siguiente forma: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Ahora, mis hermanos, es muy, pero muy importante considerar qué es lo que ustedes y yo escuchamos y qué es lo que ustedes y yo aceptamos. Y oigan, una de las tragedias más grandes que acecha la vida de cualquier organización, y obviamente en este caso de la iglesia, tiene que ver con la inseguridad de sus líderes o de sus pastores o los que están, no solo los pastores, sino también el equipo, ¿verdad?, que tiene ese pastor. Y continuamente suceden muchísimos desastres en el liderazgo. Por ejemplo, mientras los patrones, los dueños, los pastores y los líderes de alto rango pretenden que el problema tiene, ojo, pretenden que el problema tiene que ver con las teologías o con los programas. Es decir, estas personas culpan a la teología que están manejando o a los programas que se están manejando, que se están usando. Entonces, pero la verdad, mis hermanos, es que en el fondo la razón por la cual existen muchos problemas no resueltos, dicho sea de paso, es por la inseguridad emocional del líder o del director o del jefe del departamento, del pastor, etcétera. Les cuento una anécdota. Yo trabajé, no voy a decir obviamente, porque no, porque después me puedo meter en problemas, pero yo trabajé para una universidad ahora. Duré bastante tiempo, unos años trabajando en esa universidad y al final, este, el que era jefe mío terminó y suena feo decirlo, pero terminó despidiéndome y ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Por qué lo despidieron? ¿Por qué? ¿Por mal cristiano? No, no necesariamente por mal cristiano, es que básicamente es por el mal liderazgo que él tenía. Entonces él simple y sencillamente toma la decisión de despedirme porque no es que yo lo confronté, pero sí le contradije unas cosas que él estaba diciendo, porque la responsabilidad de él como líder, como jefe, era darme las indicaciones a mí cómo proceder, qué hacer. Entonces yo le dije a él, no, no es así. O sea, este trabajo que hay que hacer, yo necesito que usted me dé las indicaciones porque usted es el jefe, usted es el encargado, usted es el líder, yo necesito que usted me diga cómo debo de proceder. En fin, no lo voy a hacer largo. Eso es por la inseguridad, porque él no podía aceptar de que, voy a usar estas palabras, de que un plebeyo como yo o una persona de rango más bajo que él, ¿verdad?, le fuera a decir que eso no estaba bien hecho y que se debía de hacer de esta manera. Entonces no lo aceptó, terminó por quitarme.
despedirme. Entonces, es, como digo, es por esa inseguridad emocional del líder. Mis hermanos, los síntomas, ojo, los síntomas aparecen de muchas formas y de muchas maneras. Y el líder falla, mis hermanos, ojo, aquí ya estamos hablando, yo no estoy poniendo ya el ejemplo del trabajo, ya eso ya pasó, pero aquí el líder falla, el líder se equivoca cuando evita confrontar una situación. Y hay líderes que no atienden los problemas de manera frontal. Y déjeme decirle que esto yo lo he visto en las iglesias, mucho. Y muchas veces, ojo, porque ojo con esto, porque estos líderes no afrontan o quieren evitar confrontar una situación y no los enfrentan así de frente. Muchas veces, mis hermanos, porque puede faltarle calidad moral a esta persona. Es decir, ¿cómo me va a reclamar, hablando de un ejemplo, cómo me va a venir a reclamar algo cuando él está haciendo eso que no debe, que me está diciendo a mí, o que se supone que me vaya a decir a mí que yo no lo haga? A eso se le llama calidad moral. Ahora, puede ponerse un ejemplo cuando uno, que fue lo que sucedió, por ejemplo, puede ponerse a la defensiva, un ejemplo, un líder, un pastor, y se lo digo porque esto le ha pasado, lo he visto con pastores, lo he visto con líderes, que se ponen a la defensiva cuando otros no están de acuerdo con lo que él está diciendo o proponiendo. Mis hermanos, eso, se ponen a la defensiva y no es correcto. Es decir, si alguien viene y le dice algo y le confronta con algo, esta persona inmediatamente, ¿qué hace? Se pone a la defensiva, cierra su razonamiento y no entiende, no le da la gana entender. Puede incluso que se retire, incluso algunos, se lo digo porque hay algunos que les ha pasado, que se retire de la función de liderazgo, causando que los demás cuestionen su liderazgo. Por ejemplo, que diga, no, hombre, yo me voy porque no están de acuerdo conmigo. No, no, no. Hay gente, pero, oiga, eso puede sonarles chistoso o vacilón, pero esto pasa. Gente que renuncia y que deja el liderazgo porque es que como no están de acuerdo conmigo, mejor me voy. Por favor, por favor. Entonces, los demás, ¿qué hacen los demás? Los demás empiezan con murmuración, o no están de acuerdo con él, con que él, o sea, con que él sea el líder, etcétera, etcétera. Es decir, la gente va a empezar con murmuración, la gente va a empezar a no estar de acuerdo, a decir, pero es que él no debería ser el líder, y empiezan a hablar y hablar. Esto, mis hermanos, que yo les estoy hablando, es muy, pero muy común encontrarlo hablando de congregaciones. Esto sucede también en los trabajos seculares y en el mundo secular, pero aquí nosotros estamos enfocados en el tema de lo que es cristiano, de lo que es iglesia, etc. Entonces, esto es muy común encontrarlo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero esto es muy común encontrarlo. También, mis hermanos, podría faltarle carácter a estas personas para soportar cuando no le simpatice, por ejemplo, a los demás y vean que se necesita carácter para poder entender. Oye, es que este punto es importante. Esta clase es importantísima, mis hermanos. Ojo, como dije, puede faltarle carácter a una persona cuando no se le simpatiza a los demás. Y mis hermanos, ustedes y yo tenemos que tener un carácter sólido para poder entender nosotros mismos que nosotros no somos un billete de 50,000 para agradarle a todo el mundo. Nosotros no somos una monedita de oro. Si una persona no tiene carácter, pues, ¿qué es lo que va a pasar cuando escuche una murmuración, cuando alguien le confronta, cuando alguien no quiere hacer lo que él propone? Le va a afectar. A esa persona le va a afectar porque no tiene carácter. ¿Por qué les afecta a todos estos casos que yo les estoy hablando? Por la inseguridad. Solo por la inseguridad. Mis hermanos, y la inseguridad se traduce también en que se empieza a creer mentiras sobre uno mismo, sobre otros, se empieza a sabotear su propio liderazgo y no es capaz de mantenerlo. Yo no sé si lo que yo estoy hablando, ustedes ahorita puede ser que estén diciendo, mira, si esto pasó aquí, esto me pasó allá cuando, porque de eso se trata, por eso se llama seguridad o sabotaje. Ahora, ¿cómo podemos nosotros detectar la inseguridad en el comportamiento de estas personas?
Y yo les voy a ser muy, pero muy sincero, muy honesto. La inseguridad, y déjenme decirles que si esto pasa, la inseguridad personal es relativamente fácil de detectar en la vida de los líderes. Es muy fácil. Sí se detecta. Yo en lo personal, yo lo noto, yo me doy cuenta. Yo lo noto, yo me doy cuenta cuando las personas tienen algún tipo de inseguridad, que no quieren soltar, que no quieren que otros brillen, por así decirlo. Y nosotros fallamos en verla o darnos cuenta, mis hermanos, simplemente porque la ignoramos o la ignoramos voluntariamente. Y muchos de nosotros no somos como, vamos, estoy diciendo muchos de nosotros, ojo, pero muchos están prestando atención. Muchos de nosotros, y digo muchos, ¿verdad? De nosotros, para yo también incluirme en el paquete, porque de ella a todos nos puede pasar. Muchos de nosotros no somos como muy atentos a darnos cuenta quién es seguro y quién es inseguro. Porque el problema es que nosotros pretendemos como que eso no está ahí. ¿Y cómo lo hacemos? Al defendernos y desviar nuestro enfoque hacia otra cosa. Así de sencillo. Y mis hermanos, vamos a ver algunos casos de estudio bíblico en las cuales personas ordinarias como usted y como yo lucharon con inseguridades que son típicas, que son comunes en el ser humano, que las encontramos en todas partes. Y observen, las encontramos en personas, en ejemplos que el Señor nos está diciendo y se nos está alertando de la inseguridad que hay en diferentes tipos de personas comunes y corrientes como ustedes y como yo. Por ejemplo, por ejemplo, cuando hay un peligro, cuando se ignora el rol único que usted y otros deben de desempeñar en su equipo. Esto es un peligro, es un peligro. ¿En dónde nos habla esto? Por ejemplo, en Mateo 20, ustedes no sé si recordarán, habla de los trabajadores de la viña, los obreros de la viña, es un ejemplo, es una parábola y dice, ojo lo que dice, ustedes recordarán esto, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ok, ahí, en esta viña, unos empezaron a cuestionar, ustedes recordarán. No vamos a leer el capítulo porque si no nos va a llevar tiempo y no vamos a poder abarcar la clase. Pero ustedes saben cuáles son estos. Todos, yo creo que todos aquí conocemos este pasaje. Ahora, en este pasaje hay diferentes actividades. Algunos hacen una cosa tras otra. A unos les pagan por hacer una cosa y a otros les pagan por otra. Ok. Y hay unos que dicen, si ustedes recuerdan, hay unos que dicen, oiga, pero ¿por qué a mí usted me paga esto y a los demás que hicieron menos, usted les paga lo mismo? ¿Por qué? ¿Cómo que es la vara? ¿Qué es el asunto? ¿Qué está pasando aquí? Mis hermanos, aquí ya estamos hablando que algunos ignoran la gracia de Dios para usted al estar preocupado en el estatus de los demás. Así de simple. Ignoran la gracia de Dios al estar preocupados en el estatus de los demás. Aquí ya alguien está preocupado en ver qué recibe el otro. Es decir, se ignora lo que él es y no se preocupa tanto en sí mismo la persona, sino que está viendo a los demás. ¿Y qué hace al ver a los demás? Y dice, no, hombre, es como, yo estoy aquí desde las 6 de la mañana trabajando, me están pagando esto y este entró ahorita a las 3 de la tarde y va a salir a las 6 nombres y empieza a refunfuñar y se empieza a quejar sobre supuestas injusticias que él está percibiendo según él, y es una injusticia, ¿verdad? Según él cree que se le está haciendo una injusticia. ¿Por qué? Porque él juzga a los demás como menos digno de las bendiciones que él cree que le corresponden a él. Por ejemplo, es de aquel como que el que va y que le dice, ¿por qué si ellos vinieron después? Porque usted les paga lo mismo que a nosotros, si ellos entraron después, mis hermanos. Y a veces nosotros somos iguales que estos tipos. Somos iguales a veces y decimos, oiga, suave, suave, porque a él esto y porque a mí esto. Mis hermanos, o sea,
siempre nos estamos fijando en lo que nosotros no debemos de fijarnos y en lugar de enfocarnos en hacer lo que nos toca. Porque, por ejemplo, aquí el patrón vemos que le dice, a ver, un momento, bichito, deténgase, un momento. Usted y yo convenimos, le está diciendo el jefe, ¿verdad? El que lo contrató. Usted y yo convenimos en algo. Yo te estoy pagando lo que usted y yo convenimos. Entonces, lo que yo haga con mi plata, con el otra persona, es mi asunto y no te corresponde a ti. O sea, usted no se meta. Eso no es asunto suyo. Tan sencillo como eso. Les pongo un ejemplo. Vean, yo hace un tiempo, nada más es un ejemplo como para compararlo con esto, eh, yo estaba llevando a unas personas que me decían, unas amistades me decían a mí, ellos producen contenido, entonces, ellos a veces me decían, mira, Luker, vos nos podés llevar a tal lugar, a veces eran lugares largos, pongámosle que iban a Sarchi, un ejemplo, a algún lugar largo, ¿verdad? Para ir a producir contenido para alguna empresa. Entonces ellos me decían, ¿estás de acuerdo que te dé 5,000 de gasolina? Y yo le decía, sí, ok. Pero resulta que en el viaje, en el camino, de 5,000 colones para esa distancia no daba, no daba. No alcanzaba para la gasolina. Entonces había que ver cómo hacer para ajustar y poder llegar de nuevo a San José con esa misma gasolina. Ahora, el problema no es que ellos me dieran 5,000. El problema era que habíamos convenido en esos 5,000. Es decir, yo dije, sí, deme 5,000. Cuando yo perfectamente pude tal vez haber dicho, no, mira, 5,000 no, para ese viaje son por lo menos 15,000 colones para poder ir y venir. Entonces, yo no puedo reclamarles a ellos porque yo estoy aceptando lo que ellos me están diciendo y yo estoy conviniendo con ellos que me den 5,000. Es un ejemplo, pero yo estoy aceptando. Es lo mismo con el caso de eso que está diciéndole el patrón. El patrón le dice, a ver, usted y yo convenimos en algo, yo le estoy pagando lo que usted y yo convenimos. Entonces, lo que yo haga con mi plata y le pague a otra persona en el tiempo que sea, si es que lo contraté a las 5 de la tarde para que salga a las 6 y le pago lo mismo, eso no es problema suyo. El asunto no le corresponde a usted, es mi plata y es mi finca. Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, en este caso, estos hombres, ellos no están comprendiendo cuál es el estatus en el que están y eso trae una inconformidad cuando más bien deberíamos de estar a gusto con las bendiciones que a nosotros nos corresponden. Así de sencillo. Siempre, mis hermanos, estamos viendo. Y yo no sé si usted a veces le dice al Señor, uy, Señor, ¿por qué a fulano? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo creo que a todos nos ha pasado en el momento que decimos, Señor, ¿por qué a fulano que no es tan espiritual como yo, supongamos? ¿Por qué a él sí le diste el don de esto? A él ya está trabajando y lo pusieron a cargo en este departamento. Yo tengo 25 años aquí de servirte y nadie me toma en cuenta. Y reclaman algo y eso es un peligro. Les doy otro ejemplo. Resulta que yo no sé, ya lo había comentado en otra enseñanza. Había, hay personas que dejaron de congregarse y resulta que empezaron a decir a nuestras espaldas, a espaldas de mi esposa y a espaldas mías, de que por qué a nosotros sí nos ponen a servir, que por qué nosotros estamos con lo de la escuela, que por qué eso y lo otro, un montón de cosas. Simple y sencillamente porque nosotros, suena feo lo que voy a decir, pero se puso en evidencia que ellos no querían hacer nada. Nosotros sí veníamos a trabajar y no solo eso, queríamos que también ellos fueran parte de este equipo, que trabajaran, porque no era un tema de guardarlo por egoísmo de nosotros. Pero eso sucede. Eso sucede. Gente que dice, pero ¿por qué a ellos sí, por qué a mí no? ¿Por qué yo tengo aquí tanto tiempo? O yo soy amigo del pastor de más tiempo que ellos, porque usted a mí no me da pelota, pastor. Un ejemplo. No, no se trata de eso. No están a gusto. No solamente no están a gusto en donde están, sino que no quieren crecer más y más bien reclaman. Y los culpables son otros. Ok, como dije, reclaman algo que no les corresponde y mis hermanos, eso es un peligro. Es un peligro. Ahora, en Juan 21, capítulo 21, del versículo 21 al 22, hay una lectura que dice
Dice de esta forma: cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Hablando de Juan. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es decir, hay un liderazgo de parte del Señor que establece cada uno su posición, y no debemos andar diciendo, por ejemplo, por complacer a Pedro, voy a hacer algo por este que me está reclamando. No, 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 no. No, no. Leamos el texto nuevamente. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Ah? ¿Qué a ti? Sígueme tú. O sea, otra vez repito, hay un liderazgo de parte de Jesús. Y Él establece, o sea, Él establece de la posición de cada uno, y nosotros, repito, no podemos estar diciendo, es que por complacer a Pedro, sí, voy a hacer algo por él porque me está reclamando. No, 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 mis hermanos, el líder debe de saber enfrentar las situaciones en el momento y con justicia, y vamos a ver, y como Él considera que debe de ser. Ahora, peligro. Ojo, peligro. El líder falla en no confiar en el control de Dios al tomar el líder los asuntos en sus propias manos. Voy a repetir esto. El líder falla en no confiar en el control de Dios al tomar él, o sea, el líder, el asunto en sus propias manos. Este es un peligro, mis hermanos, fallar al no confiar en el control de Dios, al tomar nosotros los asuntos en nuestras propias manos. Fallamos en eso. Vamos a ver el ejemplo de Jacob en Génesis capítulo 27, versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo, he aquí, Isaac, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta. Y ojo, ¿qué está pasando aquí? Fíjense cómo el líder, en este caso Isaac, falla en confiar en que Dios tenía el control del problema. ¿O ustedes creen que Dios no sabía que él se estaba quedando ciego? O sea, sí sabía. ¿Ustedes creen que no sabía que tenía que bendecir a su hijo? Él o no conocía a Dios, o no sabía que ya estaba cerca de morir este Isaac. Pues sí sabía. Sin embargo, Isaac trató de adelantarse y tomar el control de un asunto que le correspondía a Dios y no a él en sus propias manos, a Isaac, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que la cosa salió mal. No salió como debía de haber salido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el líder maquina cómo estar supuestamente en ventaja y cómo obtener el reconocimiento. Por ejemplo, voy a tomar ventaja en esto y me voy a adelantar para que el reconocimiento sea solo para Luker. Y todo el mundo tiene que aplaudirle. No, mis hermanos, el líder inestable pelea batallas irracionales para poder obtener lo que cree que merece. Es decir, fue una batalla, en este caso, entre hermanos de una manera necia, absurda. Podría llegar a la deshonestidad y el engaño para poder obtener resultados. Y yo pregunto, ¿lo que hicieron aquí Rebeca y su hijo fue deshonesto? Sí, totalmente fue deshonesto. Ahora pregunto, dentro del plan de Dios, ella tenía establecido que Jacob es el que iba a ser el bendecido o no. Pero iba a ser dentro, ojo con esto, iba a ser dentro de esa manera o de otra. Iba a ser de esa manera o de otra.
Bueno, ustedes piénsenlo en sus casas. Dios, mis hermanos, Dios tenía el control. No tenía por qué ir Rebeca y adelantarse y tomar esa actitud en sus manos cuando le correspondía a Dios. Es decir, ustedes y yo tenemos que entender cuáles son nuestras limitaciones. No nos impacientemos, no tengamos envidia, confiemos en el Señor. Hay un peligro, mis hermanos, en los líderes que se obsesionan en construir su propio reino. Oigan, si uno pudiera dar nombres y apellidos, oiga, aquí tendríamos una lista de 2 kilómetros de personas que quieren construir su propio reino, porque se obsesionan. ¿Por qué entonces se obstinan en hacer lo que sea por lograrlo? Es decir, sin importar, voy a alcanzar mi plan y mi propósito usando todo el recurso que yo tenga, pero para mi propósito, no para el de Dios necesariamente. Por ejemplo, el hijo pródigo, él se obstinó en algo y al final de cuentas, ¿qué pasó? No resultó como él pensaba. Y cuando alguien manifiesta, mis hermanos, una actitud de liderazgo, es aquel que va, por ejemplo, y propone y quiere hacer cosas en favor de, sean personales o en favor de la comunidad. En este caso, por ejemplo, el hijo pródigo quería hacer cosas a favor de él mismo. ¿Y qué hizo él? Él fue con su papá. Entonces, el líder es aquel que va y que se enfrenta, que tiene el carácter y el valor. En este caso, el hijo pródigo va con el papá y va y le dice, papá, bueno, listo, necesito que me dé lo que a mí me corresponde, eche, por favor, voy a hacer mi vida propia. Entonces se obsesiona en lograr sus planes. Pero mis hermanos, hay un peligro. ¿Y qué pasa? Se desvía de lo que Dios tenía para él. Y posteriormente también entra el juego, recuerden, el hijo mayor. Entonces, y aquí hay una crítica, hay un juicio, y el hijo menor lo que trata de hacer es vivir para sí mismo. Es un egocentrismo hacia sí mismo, hacia lo que él es. Por ejemplo, ¿verdad? En Gálatas, en Gálatas 6.4 dice, Gálatas 6.4 dice, ojo lo que dice. Así que cada uno, ojo, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Mis hermanos, cuando usted se esfuerza en hacer su propia voluntad, como el hijo pródigo, a usted le puede resultar mal. ¿Por qué le resultó mal, por ejemplo, al hijo pródigo? Porque el hijo pródigo no tenía experiencia, porque él no sabía manejar dinero, tanto dinero. Tenía vicios, porque era un egocéntrico y por todo lo que usted puede atribuirle a este joven, todo lo que usted quiera. Por esa razón, mis hermanos, es un peligro este tipo de líderes. Y hay un tipo de liderazgo que se arriesga. Es un peligro también. ¿Se arriesga a qué? A cansarse, a agotarse, a desfallecer, ¿verdad? A bajar la batería, siguiendo motivos que no están bien direccionados y que no están siendo llevados a cabo en el momento preciso. Por ejemplo, vemos el caso de Marta. Esto lo vemos en Lucas 10. ¿Cuál es el ejemplo de Marta en este caso? Yo creo que aquí todos conocen el ejemplo de María y el de Marta. ¿Qué hacía Marta? ¿Qué hacía esta mujer, Marta? Mis hermanos, ella trabajaba. Era una persona que le gustaba trabajar y trabajar y trabajar y echarle ganas. Y resulta que el Señor estaba ahí, en casa de ella. ¿Y qué es lo que hace Marta? ¿Qué es lo que hace Marta teniendo al Señor en casa? Le dice al Señor, Señor, mira, necesito, levanta los pies, por favor, que estoy barriendo y necesito pasar la cera por el piso y necesito que el piso me brille. Levante los pies, no me pongan los pies en el suelo, no me pongan, nada. Ella andaba ocupada en otra cosa. Ustedes se pueden imaginar esta escena. ¿Cuántas veces, yo pregunto, contesten ustedes en sus casas, cuántas veces Marta y María iban a tener la oportunidad de tener al Maestro, a Cristo en su casa y que les estuviera enseñando? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas iban a tenerlas en su casa? Nada más esa vez. Solo esa vez. No iban a haber más, no iban a haber 10 repeticiones. Era solo esa la oportunidad. Entonces,
Si nada más ustedes y yo tenemos una oportunidad de escuchar las enseñanzas del Señor, paremos, stop, detengámonos. Si tenemos una sola oportunidad, paremos, hagamos un alto. Mis hermanos, hiperactivos, hay líderes hiperactivos que están en constante movimiento, no se detienen a escuchar al Señor. Y mis hermanos, eso también es un peligro. El cansancio crece debido a que trata de hacer demasiadas cosas por razones equivocadas. Así es como lo están escuchando. El cansancio crece debido a que trata esta persona de hacer demasiadas cosas por razones equivocadas. Y seguramente cuando ella hizo todas estas cosas, ¿qué pensaba seguro ella que esperaba? ¿Qué esperaba? Marta esperaba algo, pero ¿qué esperaba que le dijeran? ¿Mm? ¿Qué? Que tuviera un reconocimiento, que le aplaudieran y qué carga, que buscaba un reconocimiento para sí misma, no para lo que estaba sucediendo alrededor, no era para exaltar la obra de Dios. Y a veces nosotros podemos ver líderes que actúan de esa forma y lo único que buscan es su propio beneficio. Mis hermanos, en serio, hay líderes que tienen congregaciones grandes, grandes líderes, buenos maestros, y utilizan lo que tienen para poder doblegar a la gente con lo que enseñan, usando la Biblia, para lograr el propósito de ellos. Mis hermanos, si yo pudiera darles nombres y apellidos, créanme que muchos se sorprenderían. Muchos se sorprenderían. Pero estos líderes son muy buenos enseñando con palabra, con doctrina, con un montón de cosas, pero utilizan todo eso para que la gente se apantalle, que la gente se vea, ¿cómo se llama? Sugestionada, la gente se vea como obligada al usar la escritura de una forma en la que yo la uso para cumplir mis propósitos y que la gente se sienta obligada a hacerlos porque estoy hablando con la palabra. De verdad, lo usan para su propio beneficio. Peligro, peligro. La distorsión, mis hermanos, de la realidad y la tentación de alejarse de su responsabilidad. Por ejemplo, esto es otro ejemplo. La distorsión de la realidad y la tentación de alejarse de su responsabilidad. Por ejemplo, Elías. Elías. Por ejemplo, Elías. Acab, el rey, ¿verdad? El esposo de Jezabel, en Primera de Reyes 19, del 1 al 3. Y aquí el ejemplo se refiere cuando Elías, ustedes recordarán, Elías huye hacia Oreb, ¿verdad? Dice la palabra. Primero de Reyes 19, del 1 al 3. Recuerden que no se dice Primera de Reyes, se dice primer libro de Reyes. Es un libro, no es una carta. Cuando nosotros encontramos cartas se dice primera. Cuando es un libro se dice primero. Primero de Reyes. Primero de Crónicas, porque son libros. Entonces, dice Primero de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 3, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Recuerden que había descabezado a todos los falsos profetas de Baal. Dice, y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, o sea, Elías, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Mis hermanos, pongan atención. Hay líderes que distorsionan la realidad o son alarmistas, o una circunstancia que les puede afectar. ¿Qué hacen estos líderes? Toman decisiones alocadas. Sí, se vuelven locos y toman decisiones alocadas. Por ejemplo, Elías, cuando le dicen que lo están amenazando de muerte, ¿verdad? Y que le van a hacer lo mismo que él le hizo a estos profetas, ¿qué hace Elías en lugar de hacer lo correcto? ¿Qué hubiera sido lo correcto hacer?
Mis hermanos, lo correcto que Elías debió de haber hecho era consultar a Dios. Era lo correcto que él debía de haber hecho. Y yo no comprendo, no entiendo cómo algunas veces nosotros mismos estamos en unas circunstancias que a veces nosotros decimos, es increíble que acabo un ejemplo. A veces nosotros decimos esto, es increíble, acabo de ver un milagro, acabo de ver esto, acabo de ver aquello. Y resulta que viene la lucha a mi vida y no soy capaz de permanecer, no soy capaz de confiar en Dios cuando estoy viendo la gloria de Dios. Eso nos pasa a nosotros. Vivimos bendecidos por Dios, estamos bendecidos por Dios. Dios nos guarda, nos cuida, nos protege, nos da alimento, nos sustenta, nos da salud, trabajo, etcétera, nos da de todo. Pero resulta que cuando viene final de mes, hay que pagar esto, hay que pagar allá, ya dejamos de confiar en Dios, pero el resto del mes hemos visto la mano de Dios. El resto del año hemos visto la mano de Dios. Y en nuestra vida hemos visto la mano de Dios, pero una sola circunstancia nos hace tambalear el piso. Una sola. Una sola. Ahora, este líder, porque Elías, recordemos, Elías era un líder. ¿Qué hace Elías? Huye, se va, deja su responsabilidad y su responsabilidad era permanecer, no ver las circunstancias. Elías se queja de lo que está sucediendo porque a él le parece injusto y se siente abrumado, se siente turbado por toda esta situación. Entonces le da miedo por su propia estabilidad. ¿Y qué hace? Se va, huye, escapa, se va y se esconde. Así de sencillo. Ahora, vamos a otro caso, el de Sara, o Sarai, ¿verdad? Cuando era, antes de ser Sara. Hoy en día, mis hermanos, hay un esquema, o mejor dicho, hay una filosofía que dice, este tipo de filosofía dice que en los negocios, por ejemplo, existe el ganar y perder. Pero hay otro que es el ganar-ganar. Yo supongo que ustedes lo han escuchado. Estas dos maneras de pensar, estamos hablando donde una persona, el que está, digamos, a punto de tomar una decisión, va a arriesgar su integridad, sus propiedades y muchas veces a pensar que si toma esta decisión puede caer en escasez. Ahora, es como el caso de Sara. Sarai, mujer de Abraham, está en Génesis 16.1. Su mujer, bueno, Sarai, no le daba hijos a Abraham, ustedes ya saben esta historia. Y ella, recuerden que ella tenía una sierva, Agar, tenía una sierva, era una sierva egipcia. Entonces, ¿cuál fue la decisión que Sara toma o ella tomó? Bueno, ella estaba ante una decisión que era ganar y perder. O sea, era arriesgar algo, o ganar y ganar. Alguna de las dos. Entonces, yo les pregunto, obviamente no me pueden responder, pero pregunto, ¿qué decisión tomó al aceptar que su sierva, Agar, tuviera un hijo con Abraham? El asunto, mis hermanos, era una decisión. ¿Y qué fue lo que resultó de esta decisión? Pregunto, ¿ganó o perdió? ¿O ganó y ganó? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sara ganó y perdió? ¿O ganó y ganó? ¿O fue un ganar-ganar? Mis hermanos, ganó y perdió. ¿Por qué, Luker? Porque tomó sus propias decisiones. Y yo les voy a decir algo. Aquí está muy palpable el asunto de la inseguridad. ¿Cuál era la inseguridad de Sara? Era perder a su esposo, era perder la promesa de Dios, porque le habían dicho que ellos, Dios, ¿se acuerdan que Dios le había dicho que iban a tener un hijo? Y al ver que el asunto gay se tardaba, que Dios se tardaba, pues, ¿qué dijeron? Ah, bueno, como la sierva era de Sara, la sierva era de Sara, entonces se la iba a entregar a Abraham para que pudiera concebir con ella. Ahora, pero mis hermanos, no era, pongan atención, no era el plan de Dios. Y a veces el siervo o el líder o el pastor debe de tomar decisiones donde debe de manifestar el carácter, su carácter. Un carácter firme, un carácter templado, confiando en Dios, a pesar de lo que nosotros estemos
viendo. ¿Y qué es lo que estaban viendo ellos? Bueno, ella estaba viendo una situación muy complicada donde ella pensó, ella se le ocurrió inteligentemente echarle una mano al Señor. Y, por ejemplo, a veces nosotros decimos, voy a confiar en Dios para salir de este problema. Bueno, supongamos un problema financiero que es muy común, ¿verdad? Que se den. ¿Qué hacemos cuando ya pasó un día, cuando pasó otro día y mañana tenemos que ir a pagar la casa y no ha llegado la respuesta de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Vamos a pedir prestado o vamos a pasar la tarjeta o vamos a empeñar cosas? ¿Mm? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Mm? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que esperar hasta el final la respuesta de Dios. Y va a llegar cuando usted y a mí menos lo imaginamos. Las circunstancias determinan, mis hermanos, el entendimiento que el líder tiene acerca de su relación con Dios. Y muchas veces el líder se envuelve en sí mismo y manipula a los demás. Yo creo que todos en algún momento de mala forma hemos hecho esto. ¿Y qué fue lo que hizo Sara? Manipuló a la sierva, o sea, a Agar, y también manipuló a su esposo. Y empieza a manipular una serie de cosas con tal de lograr el objetivo que piensa, ella en este caso, que piensa que debe ser. Y de aquí nos vamos a lo que hablábamos, de creer las mentiras que nos dicen. Y es posible que un líder pueda experimentar todas estas actitudes o peligros al mismo tiempo. Aquí, mis hermanos, la clave es identificar cómo se las arregla con su inseguridad y qué tipos de mentiras se dice a sí mismo sobre la realidad de lo que se está enfrentando. Si nosotros consideramos que la verdad nos hace libres, entonces las mentiras que hacen nos atan. Si la verdad nos hace libres, las mentiras nos atan. Y el nivel de derrota o atadura que un líder enfrenta puede ser directamente ligado a las mentiras que está escuchando. Y las mentiras, mis hermanos, muchas veces son dichas por uno mismo o dichas por las demás personas. Porque aunque lo que estén diciendo los demás es una opinión que puede ser una mentira, porque no es apegado a la realidad. A veces nosotros también tomamos, perdón, una actitud o una opinión pensando en lo que estamos viviendo. Y decimos, por ejemplo, ay, es que vamos mal, estamos haciendo las cosas incorrectas. Y esto, mis hermanos, esto es muy común. Es muy común cuando nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en una empresa y el que toma las decisiones, supongamos, es el director, es el jefe del departamento, etcétera, y nos dice, por ejemplo, viene él y nos dice, bueno, mis amigos, mis colaboradores, nos vamos a levantar a partir de mañana a las 5 de la mañana y vamos a empezar a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a mejorar esto, vamos a empezar a hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Suponiendo que usted trabaja ahí, entonces usted viene y dice, no, estamos mal, mis hermanos. Y si usted dice eso, a veces es porque uno no tiene la razón. A veces no tenemos la razón. A veces decimos, no, eso está mal. Y a veces no tenemos la razón. Y nosotros empezamos a qué? A hablar en contra. Y ese tipo de comentario, ¿qué es lo que pasa? Que se traduce desde nuestro punto de vista, se puede traducir como una mentira. Lo malo aquí sería que el líder o el jefe del departamento llegue a oídos de él esta opinión y que este líder escuche esa mentira que está disfrazada de una supuesta buena opinión y que se desvíen y no puedan lograr el objetivo por ese mal comentario. Que usted no tiene razón, dicho sea de paso. Ahora, por eso es importante que el líder pueda estar tomando las mejores decisiones. Ahora, estamos hablando de un líder espiritual. ¿Cuál será la referencia para no equivocarse? ¿Por qué razón Sara se equivocó? ¿Por qué razón Elías se equivocó? ¿Por qué razón Isaac se equivocó? ¿Por qué? Porque no creyeron, no fueron a tomar la decisión correcta y a mantenerse y no consultaron a Dios. Exactamente esa es la cuestión, mis hermanos. Cuando un líder consulta a Dios,
se mantiene en lo que Dios le está diciendo, se mantiene firme para llevar a cabo el plan de Dios. Entonces, cuando aquella persona empieza a escuchar mentiras, ¿y qué pasa si las cree? Y las cree, se puede desviar, se desvía. Una mentira es escuchar a aquel que viene y te dice, una mentira, pongan atención, una mentira puede ser escuchar a alguien que venga y le diga, mi hermano, lo que usted hace, usted siempre lo hace bien, usted es una maravilla y hay que aplaudirle, bravo. ¿Eso puede ser una mentira o no? Claro que puede ser una mentira. Es una buena intención, pero ¿qué es lo que pasa? Esa buena intención me puede desviar. Esa muy buena intención me puede desviar. Por ejemplo, yo le digo a la gente, mi pastor viene y me dice a mí que lo dice de una forma vacilona, ¿verdad? Hablando, me dice, Luker, es que usted tiene rasgos para ser pastor. Entonces yo le he dicho a él, usted puede ver eso, pero a mí Dios no me ha llamado a ser pastor. Así que hasta que Dios a mí me llame, me diga claramente que a mí me corresponde hacer esa función, yo lo acepto. Yo lo acepto, pero yo no la estoy pidiendo. Entonces vacilamos con eso bastante. Pero mis hermanos, yo le digo a la gente, no me llame cuando hemos ido a cierta parte, no me presente, no me diga, y no lo digo con una falsa humildad, no me diga que yo soy pastor, no. A mí solo, y me dice una vez una persona, ¿y cómo quiere que lo presente? Como Luker. Presénteme y diga que yo soy Luis, que yo soy miembro de la iglesia, que yo soy servidor de la iglesia, punto. No me presente ni como pastor, ni como el maestro, ni como aquí, ni como allá, no, como Luker. ¿Por qué? Porque esos comentarios, wow, él es el maestro Luker, él es el pastor, él es el otro, él es el... No, mis hermanos, porque puede ser una mentira. Y esa mentira, si yo la creo, me puede desviar. El hijo pródigo se desvió porque escuchó mentiras. ¿Quién le dijo mentiras? Sus amigos. Es decir, cuando usted analiza la vida del hijo pródigo, el hijo pródigo no tenía un padre injusto. No tenía un padre que era amoroso. Él tenía reglas. Vivía muy bien, no le faltaba nada. Vivía en una casa de un hombre rico que lo amaba. ¿De verdad? ¿Ustedes creen que le faltaba algo a este joven? No le faltaba absolutamente nada. Escuchó mentiras que lo desviaron. ¿Y hasta dónde cayó? Hasta el fondo llegó. ¿Y luego qué? ¿Sus amigos qué? Lo abandonaron. Tan sencillo como eso. Entonces nosotros vemos que después el hijo pródigo se levantó como un líder. ¿Y qué fue? ¿Y qué hizo? Fue con su papá, le pidió perdón al papá y fue restituido. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Ven, mis hermanos? Vamos a hablar de algunos ejemplos. Vamos a ver, un ejemplo. Si el supervisor suyo, suponiendo de líderes que son comúnmente en nuestro caso, ¿verdad? Vamos a hablar de ejemplos que se dan en las iglesias. Ojo, un líder, perdón, un líder que falla, pongan atención por favor, aquí ya entramos en un tema grueso con los líderes y los pastores. Un líder que falla en reconocer el trabajo que realizó con éxito, ya sea un evangelista, sea un operador de alguna cosa, sea alguien que predicó, sea alguien de la escuela de niños. ¿Cuál será? Vamos a ver, si el líder no reconoce, si él falla en reconocer el trabajo de alguna de estas personas, ¿cuál será el significado? Que esa persona que no fue reconocida, ¿qué va a hacer esta persona? ¿Cuál cree que puede ser el resultado? Bueno, la persona puede sentir frustración y puede sentir resentimiento. ¿Por qué? Porque el líder debe tener algo que es reconocer lo que se hace bien para que la persona se sienta motivada. Pero vean, vamos a suponer, una persona que trabaja y que hace bien su trabajo. Vamos a suponer, hace un trabajo excelente. Esta persona espera dos tipos de reconocimiento. Vamos a suponer, uno económico y otro un reconocimiento de que lo hizo bien, o sea, de darle un halago. Ahora, cuando no viene ese halago o ese reconocimiento de parte del líder,
¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué pasa? Se frustra, crece un resentimiento y eso lo va a privar a él, a que posteriormente él quiera trabajar y echarle ganas. En serio. ¿Por qué? Pues porque su líder, a su líder, le da lo mismo, no lo reconoce. Les pongo un ejemplo. De donde nosotros nos congregábamos, eh, yo tomo la decisión, ¿verdad?, de salir para irme a congregar donde estoy ahorita, por varias razones. Una era que donde nos estamos congregando también, el pastor y la pastora, ellos son nuestros amigos, o sea, somos amigos desde antes de que ellos iniciaran el ministerio. Una de las razones fue poder ir a ayudarles a ellos porque estaban iniciando con la iglesia y estamos todavía trabajando con ellos, apoyándoles en el ministerio para ser de apoyo. Y la otra era porque donde nosotros estábamos, eh, no había eso, de lo que estoy hablando. Es decir, yo no estoy diciendo adular a la gente, yo no estoy diciendo que tienen que hacerle pleitesía a uno, no. Es ese reconocimiento de que nosotros teníamos muchos años de estar ahí y nunca nos quisieron tomar en cuenta para poder trabajar y ayudar y colaborar. Entonces, tuvimos que tomar, yo tomé la decisión de ir a un lugar donde pudiéramos trabajar y ayudar, porque básicamente ahí no se hace así. O sea, de la forma en la que se hace es el pastor dice lo que él quiere que se haya que hacer, y si usted está en contra, usted no puede servir. Si usted, si usted de las, como ya lo he enseñado en varias ocasiones, si usted es de las personas que usted cuestiona, que usted dice por qué, para qué, no es que usted se pone de rebelde, porque estas personas lo ven como que si uno fuera rebelde, no es eso. Es por qué hay que hacer eso. Si a mí me dicen, mira, hay que brincar de aquí a allá, porque hay que brincar. Si usted me explica el motivo del por qué hay que brincar, yo brinco. Pero brincar a ojos cerrados, obedeciendo todo, no. Eso ni siquiera la Biblia lo apoya. Entonces, mis hermanos, tomamos la decisión porque al líder le daba igual. Le da igual, así de sencillo. O sea, no hay un reconocimiento, no hay algo donde diga, mira, vos sos bueno, te vamos a poner en esto. Vos tenés estos talentos, estos dones, eres capaz en hacer eso, te vamos a poner en esto, ayúdenos en esto. Y mucha gente está así, lamentablemente. Bueno, entonces eso más o menos pasó. Entonces, y aquí ya nosotros regresamos a lo que le dijo, por ejemplo, lo que dijimos al inicio. ¿Se acuerdan lo que dijimos al inicio? Que fulano, que no hizo las cosas bien, sacó lo mismo. Es decir, la de los trabajadores de la viña. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, es un ejemplo. Yo vengo y les digo, mira, chicos, chicas, van a hacer un trabajo de todo lo que hemos visto en esta clase. Van a hacer un trabajo. Entonces yo les digo a ustedes van a hacer un trabajo de todo lo que hemos visto en esta clase. Y resulta que alguno de ustedes se esfuerza, le echa ganas, le pone muchos detalles al trabajo, hace presentaciones en PowerPoint, busca imágenes, busca referencias, busca en la historia y dice esto, y hace de todo, hace videos, eh, 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 agarra aquí, agarra aquello, lo imprime, va y lo empasta, lo trae bien presentado, trae hojas para darle a los demás para hacer la presentación, etcétera, etcétera, y toda la cosa. Ahora, y llega otro estudiante, suponiendo que hay otro estudiante. ¿Qué hizo este estudiante? A este estudiante le valió, así de sencillo. Lo hizo a mano, hizo el trabajo a mano, lo trae engrapado, eh, no hizo imágenes, nada más escribió en unas hojas lo que a él le pareció. Entonces, cuando llegan, lo ponen a revisar, ¿verdad? Entre sus compañeros. Entonces, el compañero eso que le hizo más o menos, ve el trabajo que hizo usted, wow, lo empastó, las imágenes, eso, y hace, wow, qué buen trabajo. Y usted ve el trabajo de él y usted dice, ah, caray, bueno, mejor no digo nada, mira, está bien bonito. Ok, ya ustedes traen el trabajo y me lo dan. Pero resulta que a la hora que yo voy y pongo las calificaciones, yo le pongo 100 un 100 al que lo hizo perfecto, que lo hizo lindísimo, una presentación espectacular, pero también le doy 100
al que lo hizo a mano y que lo trajo incompleto. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Pues resulta que la próxima vez el que hizo el trabajo bien hecho no se va a esforzar, no se va a esforzar. Él sacó tiempo, le sacó tiempo para hacerlo de calidad. Entonces, ¿qué va a decir esta persona? No, hombre, está loco. Yo no me vuelvo a matar. Yo no vuelvo a hacer una presentación de esas. Nunca más. No me mato. Gasté plata, tiempo, trasnoché, busqué información, hice todo, hice una buena presentación. Me dio 100 a mí y le dio un 100 a este que hizo un trabajo mediocre. No, no, no. Entonces, yo pregunto, ¿quién es el que está fallando ahí? ¿La persona o el líder? El líder, mi hermano, es el que está fallando. El pastor, el maestro, está fallando. Nosotros tenemos que reconocer que así es. Entonces el líder tiene que entender este tipo de cosas, tiene que entenderlas. Ahora, tenemos otro. Muchas veces nosotros también nos mentimos acerca de que nosotros no somos buenos haciendo algo. Es decir, ay, no, a mí no, yo no soy bueno para esto. Para cocinar, por ejemplo, un ejemplo, estamos reunidos en la iglesia por ejemplo, y se empieza a encerrar en un asunto, un ejemplo, vamos a verlo. Y nos empezamos a encerrar de que solamente usted o yo somos buenos para esto y que no somos buenos para otras cosas. Y cuando se trata, mis hermanos, cuando se trata que no, un ejemplo, yo puedo venir y decir, de ejemplo, yo soy bueno para cocinar, yo soy muy bueno para cocinar. Entonces vienen y nos dicen, bueno, eh, vamos a hablar, vamos a hablar de un tema, necesito que todos vengan y se reúnan y vamos a hablar de algo que no tiene que ver con cocina, ¿verdad? Y se trata de que vamos a hablar y de cosas que no tienen que ver con la cocina, pero de cosas que tienen que ver con que necesitamos gente que predique, un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que, como dicen, es que yo solo soy bueno para hacer esto, yo solo soy bueno para la cocina. Y cuando dice, mira, no vamos a hablar de cocina, pero vamos a hablar de predicar, entonces usted ya comienza a descalificarse. ¿Por qué? Porque, porque usted ve que usted no es bueno para eso. Pero, ¿cuál es la actitud que debería tener el líder para con ustedes? Un ejemplo, traerlo a usted, darle la oportunidad y darle la oportunidad no solo a usted, sino a todos. Es decir, algo que se da que es muy usual y no nos atrevemos a preguntar por qué. Porque si yo pregunto, ¿qué pasa? Es que si yo pregunto y es una pregunta bien tonta y esto y lo otro, voy a quedar como un tonto y nos empezamos a quedar limitados, que empezamos a descalificarnos. Entonces, un líder, mis hermanos, un buen líder debe de motivar a no creer lo que ellos mismos se dicen, de estas personas que dicen que no pueden, que ellos dicen que no pueden, y hay que, y hay que hacerles creer que sí pueden, y hacerlos crecer. Observen este detalle, observen esto. Esto también se da mucho y quiero que esto les quede grabado. Un buen líder Un buen líder es aquel que no le da miedo que alguien salga mejor que él. Repito esto porque esto quiero que lo graben. Un buen líder es aquel que no le da miedo que alguien sobresalga y que sea mejor que él. Un buen líder es aquel que no le da miedo a que alguien salga mejor que él. Mis hermanos, un buen líder debe despojarse de sus inseguridades. Y si nosotros vamos a formar un líder, y si usted quiere ser un líder, debes empezar a eliminar tus inseguridades. ¿En dónde están tus inseguridades? En tu mente, en tu cabeza. Tú te has creído mentiras de que usted no es bueno para esto, que no eres bueno para aquello. En verdad usted no es bueno para algo. Y fíjense, algunos dicen, es que a mí me da miedo el micrófono, yo no puedo hablar en público. Les pregunto a esos que hablan y dicen eso, les pongo un ejemplo. Yo nunca pensé que yo en algún momento iba a poder hablar en público o predicar o enseñar. Yo me descalificaba, por eso les estoy diciendo esto. Yo me descalificaba porque yo pensaba que yo no tenía la capacidad y yo no podía, hasta que lo hice.
Un buen líder debe despojarse de sus inseguridades. Y si vamos a formar un líder, y si usted quiere ser un líder, debes de empezar a eliminar tus inseguridades. Y tus inseguridades están en tu mente. Y repito, te has creído mentiras que no eres bueno para esto, no eres bueno para aquello. De verdad. Y como dije, algunos dicen, a mí me da miedo el micrófono, yo no puedo hablar en público. Les pregunto otra vez, ¿alguna vez lo han intentado? Hay personas que ni siquiera lo han intentado, ni siquiera una vez en su vida. Pero hay una mentira en su cabeza, en su vida, que les dice, es que yo no soy bueno para eso. A mí que me pongan a barrer, a mí que me pongan a colocar sillas, a mí que me pongan, a mí que me pongan a cuidar carros, a mí que me digan qué hay que hacer, a mí pónganme en ordenar las mesas, yo ahí sí le entro, pero eso de ir a hablarle a la gente, yo no sé cómo hacerlo. Es más, yo no sé cómo decirle a mi familia algo. No, no. Hay mentiras, mis hermanos, en nosotros que debemos que tenemos que destruirlas, hay que derribarlas. Hay muchas cosas que se nos olvidan, mis hermanos, que tenemos que atender. Lo que Dios nos está poniendo a que hagamos, aunque nos parezca imposible. Pero, ¿cómo me voy a dar cuenta qué es lo que Dios quiere? Pues pregúntele a Dios, mi hermano. Pregúntele usted al Señor. Y ojo con esto, porque hay gente que se escuda, esa es la excusa que sacan. Hay gente que se escuda con ir a buscar al pastor con la famosísima frase, perdón, con la famosísima frase, pastor, Dios me dijo que viniera con usted y que usted me dijera lo que Él tiene para mí y qué es lo que yo tengo que hacer. Ay, por favor, mis hermanos, ¿cómo el pastor te va a decir lo que Dios tiene para usted? ¿Cómo? Y no, 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 no. Vaya usted. Usted doble sus rodillas y pregúntele hasta que Dios le conteste. Cuando Dios le conteste. ¿Por qué quieren cargar esa responsabilidad al pastor? ¿Por qué? ¿Mm? Mis hermanos, hablábamos de que los liderazgos surgen cuando surge un problema y una necesidad. No sé si ustedes se acuerdan de esa lección. Entonces, hay una necesidad, necesitamos líderes. La Biblia lo dice la Biblia. La mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, imagínese que un pastor, que un pastor no va a dejar que alguien surja, suponiendo que un pastor que no deje que alguien surja porque esta persona estudia mucho, porque esta persona hace muchas preguntas. Entonces, si esta persona hace muchas preguntas, el pastor se enoja cuando él levanta la mano y pregunta. Mis hermanos, y esto ha pasado. Esto ha pasado. Pastores que no dejan que otros surjan porque creen que son mejores. Y de verdad hay personas que saben más que un pastor. Mis hermanos, pero les digo algo. Qué bueno que existamos personas así, de esas que hacemos preguntas, porque así es como nos están motivando y están motivando al pastor, están motivando al líder, al maestro a estudiar más y a tener la respuesta. Yo le he dicho, no me acuerdo a quién, le decía yo quiero gente, me encanta tener gente que pregunte, gente que cuestiona, porque me obliga a mí a prepararme mejor, no a competir, a prepararme mejor para dar respuestas. Si yo comienzo a sentir celos, no, no, pero ¿por qué? Esta persona sabe más que yo. No, no, yo no voy a soltar. Yo no quiero que esta persona dé clases en la escuela Berea. Al contrario, yo quiero formar gente para que ellos den clases. Yo quiero que aprendan y aprendan bien para que den clases. Porque solo tengo que ser yo. No, no. Como dije, qué bueno que existamos personas así, de esas que hacemos preguntas. Porque así se está motivando al pastor, al líder, al maestro, a que estudien más, a que estudiemos más y a tener respuestas y también a reconocer que si no sabemos algo, porque mis hermanos, nosotros no estamos obligados a saberlo todo. Yo no lo sé todo. Y si yo no sé algo y usted me pregunta algo y yo no lo sé, yo le voy a decir, mi hermano, no sé de qué me está hablando, deme chance, averiguarlo, estudiarlo y apenas lo tenga, yo te lo presento. Porque ya me ha pasado. Yo no lo sé todo, no lo sé todo, pero yo tengo que venir a prepararme. Entonces,
Puede llegar un momento, mis hermanos, en que quizás algún fulanito sabe más que el pastor y eso ha pasado y pasa. Sabe más que el maestro. Y qué bueno, mi hermano, qué bueno si hay personas que saben más que el pastor y más que el maestro. ¿Por qué? Porque ya surgió un nuevo líder. Y eso es lo que nosotros queremos. Y no nos va a quitar el puesto, al contrario, él nos va a ayudar, por ejemplo, como lo acabo de decir, nos va a ayudar con otra clase. Entonces, Luker da la clase de hermenéutica el lunes y el fulanito da la clase de teología el miércoles y el viernes da otra persona la clase de escatología, por ejemplo. Es bueno. Es bueno, nos va a ayudar con clases, nos va a ayudar con prédicas, nos va a ayudar con los estudios bíblicos, nos ayuda con los discipulados, nos ayuda con la formación. Eso es ganancia para nosotros. De eso se trata, de eso se trata. Y hay pastores que no quieren esto, que tienen que ser solo ellos el centro de atención y ellos son los mandamás y yo soy el único de la palabra y Dios solo me habla a mí. Y no quieren aflojar. Y no lo hacen. Bueno, Dios tiene un trato con ellos ahí. Entonces, como dije, de eso se trata, de crecer, que todos podamos crecer. ¿Por qué siempre tienen que ser los mismos? Es decir, vamos a hacer un ministerio suponiendo de mujeres. ¿A quién ponemos? A fulanita. Eh, vamos a poner un ministerio de ujieres, de mujeres. ¿A quién ponemos? A fulanita. Ocupamos una maestra de niños. ¿A quién ponemos? Ya saben a quién. A fulanita. ¿A quién? A la misma. Y al rato esta pobre mujer está que ya no da más. Y lo mismo con los hombres, ¿verdad? Ustedes vean cómo no hay una diversidad. Si esto sucede, no hay diversidad. Qué hermoso poder ver y poder decir, vamos a poner un ministerio nuevo. Aquí tenemos, por ejemplo, a 100 candidatos y que vengan y le digan a usted, suponiendo, hermano, usted ha dado fruto, muestras de que usted conoce, queremos ponerlo en este puesto, queremos que usted sea el director de esto. Y que de repente usted venga y diga, no, 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 suave, suave, Luker. Yo no sé hablar en público, yo sí sé estudiar, yo le hablo a fulano de tú a tú, de cara a cara, así de manera personal, pero pararme al frente en el púlpito, no, no, conmigo no cuenten. Entonces, yo pregunto, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo se va a multiplicar el evangelio cuando tú mismo no puedes enseñar en tu casa? No tienes el valor de ponerte a hablar con alguien en tu casa. Y son a los que se supone que usted le tiene toda la confianza. Les cuento un ejemplo. Nosotros aquí en mi casa, los domingos en las tardes, después obviamente vamos al culto en la mañana, pero nosotros empezamos, mi esposa, mi hija y yo, estamos haciendo un estudio bíblico de Romanos. Nosotros tres como familia. Estamos estudiando porque tenemos que prepararnos. Yo tengo que tener la capacidad. Si soy bueno en hacerlo en la iglesia, tengo que ser bueno en hacerlo primeramente en mi casa. Y si lo hago aquí para YouTube, tengo que ser bueno para hacerlo en mi casa. Así es simple. Pero, ¿cómo se traduce esta confianza en miedo? O sea, que alguien me explique. Que alguien me explique. Un hombre que tiene todos los atestados, todas las capacidades y que venga y diga, no, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo se traduce esa confianza en miedo? Explíquenme. ¿Cómo se traduce? Porque alguien que dice que conoce las escrituras, que dice que conoce a Dios, que está capacitado, que ha venido aquí y se ha preparado aquí en esta escuela berea o en algún instituto teológico y no se atreve a compartirle a sus familiares, ¿qué es eso? Eso se llama inseguridad. Perdón. Al final de cuentas, mis hermanos, es inseguridad en nosotros. Somos personas que andamos pregonando que tenemos a Cristo, claro, y nos manejamos con inseguridades en muchísimas cosas, en muchísimas cosas. Nosotros creemos, ojo con esto, nosotros creemos lo que queremos creer. Por ejemplo, es que yo soy bueno para esto. Ah, es que yo soy bueno para pintar. Y vienen y te preguntan, ¿y no eres bueno para hacer otra cosa más en tu trabajo que no sea solo pintar? Ah, no, no, no. No, no. A mí póngame nada más a pintar. Yo solo soy bueno para eso. A mí no me pongan al frente de alguien porque echo a perder la cosa. No, mis hermanos.
Tenemos que crecer y debemos considerar que todos tenemos un valor personal y ese valor personal está atado a quién soy, no qué hago, no qué hago. Yo debo de considerar que aunque haya un reconocimiento de las personas o no, yo voy a seguir haciendo lo que Dios me dijo que hiciera de la manera que Dios me muestra que lo haga. O sea, yo no estoy para satisfacer a los demás. Yo vine aquí no a que todos estén de acuerdo conmigo, porque no tienen que estar de acuerdo conmigo. O sea, mis hermanos, no le puedo caer bien a todos. Créanme, no le voy a caer bien a todos. Ustedes tienen que estar seguros de lo que Dios le dijo a ustedes que hicieran y lo que ustedes dijeran, perdón. A veces, mis hermanos, hay que alabar, hay que hablar. A veces hay que hablar. Y la verdad dice, nos hará libres. Y cuando no dices la verdad, te va a atar, te va a atar. A veces uno conoce cosas que hay que ir a hablar, un ejemplo, con ciertos fulanitos. Hay que ir a hablar con fulanos y decirle las cosas en el amor, pero con la verdad. ¿Y hoy qué está pasando? El valor personal está atado, mis hermanos. El valor personal está atado a la identidad con Cristo, no a agradar a las personas. Es importante que nosotros, mis hermanos, definamos quiénes somos en Cristo. Por ejemplo, un padre, un papá, yo soy papá, un padre que le dé miedo enfrentar a su hijo porque va a pensar mal de él. O sea, entre los padres hay inseguridad, inseguridad de poner las reglas que él considera que deben de ser. ¿Por qué? Ay, porque el hijo se le viene encima y para no herirlo, mejor te quedas calladito. Por eso, pero eso te lastima a ti como líder. O sea, tú no tienes por qué tener temor de decir las cosas y hablando de la iglesia, usted no debe tener temor de un colaborador suyo que no puede, esto quiero repetirlo, usted no puede tener miedo de algún colaborador suyo que desarrolle mejores virtudes que usted. A usted no, pastor, líder, a usted no le debe dar miedo eso. No debe. Y ya, y finalizo con esto. Y vean, ese es un error que se da en todas las organizaciones, en todas. Cuando un líder empieza a ver que otro fulano está destacando, ¿qué hace este líder? Le hace la vida imposible. Le hace la vida imposible para echarlo de la iglesia. Y créanme, porque yo lo he visto. Si les estoy diciendo esto es porque lo he visto con mis ojos. Para echarlo. ¿Por qué? Porque cree que le va a quitar la función. Pero mis hermanos, nosotros debemos de pensar diferente. Debemos de pensar diferente. ¿Por qué? Porque somos inseguros, mis hermanos. Porque somos inseguros, mis hermanos. Tenemos que ser seguros. Tenemos que ser seguros. Y veamos lo que dice Josué. Dice Josué, pero yo y mi casa, es decir, vean qué seguridad la de Josué. Dice, pero yo y mi casa, ustedes decían a quién o a qué dioses van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso se llama seguridad total. Seguridad. ¿Por qué tratar de darle vueltas y esperar algo que no debe de ser? ¿Por qué? Mis hermanos, porque generalmente somos inseguros y tratamos de buscar, y termino con esto, y tratamos de buscar solucionarle las cosas a Dios. Mis hermanos, Dios no necesita que ustedes o yo nos adelantemos y que le echemos una manita. Él ya tiene todo calculado. Usted no tiene por qué ayudarlo, ni yo tampoco. Bueno, mis hermanos, finalizamos y les doy gracias de verdad. Esta lección es sumamente importante. Si usted es un pastor, usted es un líder y usted tiene gente que usted ve que sobresale, que estudia, que se prepara, que tiene más conocimiento, es de ayuda para usted. Póngalo a trabajar. No lo esconda, no sienta celos. Si usted siente celos, siente envidia y siente peligro, el problema lo tiene usted, no lo tiene esa persona. Así es sencillo. Tienes que formarlos, tienes que formar discípulos para que ellos hagan esto también. No te van a quitar el puesto, no te van a quitar el trabajo. Es un apoyo para usted. Pastor, líder, usted no es el todólogo.
Estamos llamados a que usar nuestros dones para la edificación de la iglesia, no para que digan que carga Luker. Es que Luker es esto, Luker, no, Luker es un vaso de barro y yo quiero que los que se formen hagan lo que yo hago y ojalá que sean mejores que yo, porque me obliga a mí a ser todavía mejor. Mis hermanos, los motivo, por favor, échenle ganas. Y les doy gracias por el tiempo, les doy gracias por escucharme y compartan esto, aprendan y enséñenlo también, sigan la página, si no tienen dónde congregarse, búsquennos también y vengan con nosotros. Necesitamos obreros también. Gracias mis hermanos, les bendigo de verdad y nos escuchamos en la siguiente lección. Hasta la próxima, muchas gracias, bendiciones.